Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal favorito, o bueno, si no es de los favoritos, al menos el que más les ayuda en cuestión de la asignatura de inglés. Vamos a tener el día de hoy al presente continuo y vamos a diferenciarlo del presente simple, que es uno de los temas con los que más se confunde y nos causa problemas en ejercicios, en exámenes y al momento de hablar. Así que vamos a entenderlo el día de hoy. No olviden dar su like. Comenzamos. What's up, people? What's up, teacher? Es importante aclarar que el presente simple es muy diferente al presente continuo. Recordemos que el presente simple tiene tres usos. Primero, habits, es decir, hábitos. Para hablar de los hábitos, yo utilizo el presente simple. Y el ejemplo es el siguiente: I eat my nails. Yo como mis uñas. Entonces estoy hablando de un hábito. El segundo uso del presente simple es hablar acerca de rutinas. Routines. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice así: My cat goes to church on Sundays. My cat goes to church on Sundays. Y estamos hablando de una routine. Nada más como dato extra, no olviden que a diferencia del español, en el inglés los días de la semana se ponen en mayúscula. Es por eso que Sundays lo ponemos con mayúscula. En español no sucede así. Domingo iría con minúscula. Y por último, sirve también el presente simple para hablar de facts, es decir, hechos. Cosas que no cambian, que son reales, que son absolutas. Ejemplo: Today is not Monday. Hoy no es lunes. Today is not Monday. Es algo absoluto, un hecho. Para eso sirve el presente simple. Hábitos, rutinas y hechos. Nada más. ¿Por qué hicimos la aclaración anterior? Porque cuando escuchamos presente simple, entendemos que hablamos del presente. Y es que suena hasta cierto punto redundante, pero no es así. Lo que sirve para hablar de lo que sucede en este momento, es decir, una acción actual, es justamente el tema de hoy, el presente continuo o presente progresivo, como se le suele decir también. Depende del texto y depende del maestro, pero es exactamente lo mismo. Present continuous o present progressive. Bueno, ya sé que el presente progressive o el present continuous, que es lo mismo, sirven para hablar del momento. Y bueno, vamos a comenzar. Recuerden, tenemos tres tipos de oraciones, las cuales son affirmative, negative e interrogative. En cualquier tiempo que veamos, siempre habrá solamente tres tipos de oraciones: affirmative, negative, interrogative. Y de hecho, si lo pensamos, en cualquier idioma es lo mismo. Ontas, interrogative. No me gusta el espagueti, negative. Me gusta la carne de res, affirmative. Los Pumas son el mejor equipo, affirmative. Entonces, todo cae en affirmative, negative e interrogative, no importa el idioma. Lo mismo en el inglés. Vamos a comenzar. Y como toda oración en el inglés, y de hecho también en el español, se compone de subject, verb, complement, de un sujeto, un verbo y un predicado. La oración affirmative. Algo importante y primer requisito para ser considerado continuous o progressive, como ustedes le llamen. El primer requisito es que mi oración contenga al verb to be en su modalidad presente, en su conjugación present. Es importante recordar cómo se ve el verb to be en presente dependiendo su subject. Recordemos que las conjugaciones se atienen a los subjects. Entonces, si mi subject es la palabra I, mi conjugación en presente del verb to be será am. Si mi subject es singular, es decir, singular, entonces mi conjugación será is, sin excepción. Por último, si mi subject es plural, mi conjugación entonces será are. ¿De acuerdo? Am,
is, are. El segundo requisito es que haya en el predicado, es decir, el complement, un complemento muy especial, que es el que hablaremos a continuación. Vamos a explicar ese complemento especial. Debemos de tener a un verbo en base form. En videos anteriores ya hemos repasado qué es un verbo en base form. Recuerden que es cuando le quito a la versión original del verbo, es decir, infinitive, le quito el to. Me queda solamente el base form. Bueno, algo importante. Cuando yo combino un verbo en base form con el sufijo ing, automáticamente a eso lo bautizamos como gerund. Y algo que le pido a todos mis alumnos recordar y que les recomiendo que tomen nota es que el gerund jamás puede ser el verbo de una oración. No se le considera el verbo de una oración porque realmente no está conjugado. Si nosotros vemos en presente progressive la terminación ing cuando está combinada con el verbo to be, es el famosísimo ando, endo. Esas palabras en español, el ando, endo, ejemplo, elaborando, haciendo, rompiendo, tomando. Todas esas palabras no pueden ser verbos, incluso en nuestro idioma. No podríamos decir yo tomando agua. Estaría incorrecto. De la misma manera en el inglés, los gerunds jamás serán el verbo de mi oración. Es que cabe aclarar esta duda porque muchas veces los vemos incluso en listas de verbos, ¿cierto? O nuestros maestros nos dicen que es un verbo y la conjugación del verbo gerundio. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que vamos a un restaurante de comida japonesa. Supongo que todos gustan de la comida asiática. Bueno, vamos a pensar en la japonesa. Si de repente en este restaurante nosotros pedimos arroz, ¿nos traerán sushi? Por supuesto que no, no nos van a traer sushi. El sushi es un platillo diferente al arroz. Ahora, ¿el sushi contiene arroz? Sí, de hecho la mayoría del platillo es a base de arroz. Sin embargo, no es arroz. Es importante saber y tener esta aclaración. De la misma manera el gerundio. ¿El gerundio contiene un verbo? Sí, sí contiene un verbo. Pero una vez que se une al ing, deja de ser verbo. Lo mismo que sucedió con el sushi. Es arroz, pero una vez que incluimos alga, que incluimos pescado, queso Filadelfia, pepino, no sé cuál rollo les gusta a ustedes más, una vez que incluimos eso, deja de ser automáticamente arroz. Ahora se denomina sushi. Lo mismo con esto. Dejó de ser verbo, ahora se le denomina gerund. Y será siempre parte de el complemento cuando hablemos de cualquier tiempo continuo o progressive. Entonces ya sabemos que nuestro present progressive o present continuous contendrá el subject verb complement, el primer requisito que es tener al verbo to be conjugado en presente porque es present progressive. Si fuera pasado, entonces el verb to be estaría en pasado. Y si fuera futuro, futuro progressive, estaría el verbo to be en futuro, precisamente. Después tenemos nuestro special complement, nuestro complemento especial, en donde comenzamos con una combinación de un verbo en base form y una palabra o el sufijo ing. ¿De acuerdo? Entonces, el verbo en base form más el ing forman parte del complemento. Si mi complemento no empieza con la palabra con ing, lo más seguro es que no sea present progressive. Entonces, esa palabra debe estar inmediatamente después de el verb to be en present. Vamos a ver y vamos a descartar algunos ejemplos. Ahora vamos a ver un ejemplo de qué sería present progressive. Con el sujeto I, es decir, yo en español. I am, a I le toca la conjugación am. I am patting my cat. Yo estoy acariciando a mi gato. Vean cómo tenemos la presencia del ando. En español ese ing en presente progressive se le conoce como ando, endo. Entonces, I am patting my cat. Vean que estoy cumpliendo los dos requisitos para ser llamado present progressive. Verbo to be en presente y mi complemento está empezando con un verbo en base form en combinación con el ing. Esto ya automáticamente deja de ser verbo
Ya lo explicamos, pero entonces mi complement está empezando con una palabra con ing. Vamos a descartar algunas palabras u oraciones que tienen ing, pero no son progressive, no son present progressive. Y tenemos el ejemplo aquí. She likes eating sushi. La oración es totalmente correcta, chicos. Sin embargo, no es present progressive. ¿Cuál era el requisito 1? Que tuviera el verb to be. Pero aquí tiene al verbo to like. Por supuesto, el verbo to like conjugado en presente. No tiene el verbo to be. No cumple el requisito número 1. Cumple el requisito número 2, en donde está iniciando mi complemento con una palabra con ing. Y bueno, es un gerundio porque es un verbo en base form más el ing. Cumple el requisito 2, pero no el 1. Por lo tanto, esto no es present progressive. De hecho, es presente simple. A continuación tenemos otro ejemplo en donde descartamos que sea present progressive, present continuous. Tenemos nuestro subject, nuestro verbo y nuestro complement, todo en orden. Y el ejemplo es, Imanol is an amazing student. Imanol es un estudiante maravilloso. Esto no es present continuous. Cumple el requisito 1, que es tener al verbo to be en presente. Muy bien. Pero el requisito 2, en donde debemos iniciar nuestro complement con una palabra con ing, bueno, un gerund, no se cumple. Está empezando con an, no con amazing. An y posteriormente viene el ing. Por lo tanto, no será considerado present progressive. Cabe aclarar que la oración de aquí atrás es totalmente correcta, pero es presente simple. Es decir, estamos hablando en este caso de un fact, de un hecho. Imanol es un maravilloso estudiante. Y aprovecho este espacio para mandar un saludo a todos mis alumnos de CECITEM, tanto de primero como de tercer semestre. Échele ganas en sus exámenes y bueno, en este camino llamado inglés. Bueno, ya vimos algunos casos que parecerían ser present progressive, pero no lo son. Y ya dijimos por qué se descartan. Ahora, para poder hacer una oración negative, ¿qué necesitamos? El not. Necesitamos la palabra not en la oración. ¿Quién traerá a la palabra not? Justamente el verbo to be, porque recordemos que el verbo to be, a diferencia de todos los demás verbos, no utiliza auxiliary. Y bueno, la oración quedaría de la siguiente manera. Empezamos con nuestro subject, seguido de nuestro verb to be in present, es decir, am, is, are, dependiendo el caso, ya lo vimos hace rato. Después el not. Por último, nuestro special complement, que comienza con una palabra con ing, es decir, un gerund, combinación de verbo en base form y un ing, que juntos ya no son verbo. Vamos a ver un ejemplo. Y nuestro ejemplo se vería de la siguiente forma. Mi subject, que será Raymond, por lo tanto, como es un subject singular, es decir, habla de uno, será is, seguido del not, que es lo que hace negativa mi oración. Y bueno, la combinación del verbo en base form poop con un ing, es decir, pooping, haciendo popó, right now, justo ahora. Raymond is not pooping right now. Ramón no está haciendo popó justo ahora. Esa sería una oración negative en present progressive o present continuous, como ustedes le llamen. Por último, vamos con interrogative. Recordemos que la regla más importante de una oración interrogative es que nunca comienza con el subject. Ninguna pregunta en el inglés comenzará con subject, y si lo hacen, está mal. Por lo tanto, el verb to be será el que comience la oración interrogative, porque no usa auxiliary. Por lo tanto, el verb to be hará la función que haría un auxiliary. Entonces, la estructura queda verb to be in present, subject, mi complemento especial, que es un verb in base form con un ing, y bueno, ustedes pueden aumentar más cosas, y finalmente un question mark, mi signo de interrogación. Vamos a ver un ejemplo. Y mi ejemplo es el siguiente. Are you watching a movie? Are you watching a movie? Tenemos a nuestro verb to be are, porque you es plural. Sí, es plural. Aún en el español, si lo traducimos, you significa tú y significa ustedes. Ustedes es plural, ¿cierto? Bueno, de cualquier manera en el inglés, el sujeto you siempre contará como un sujeto plural, un personal pronoun plural.
Por lo tanto usamos are. Are you watching a movie? Estoy preguntando de algo que podría estar pasando en este momento, de una situación actual. Are you watching a movie? Tendríamos dos respuestas. Yes, si contesto yo, I am watching a movie. O no, I am not watching a movie. Adicionalmente, recordemos que hasta este momento hemos aprendido a hacer oraciones interrogativas de respuesta sí y no. Tenemos otro tipo de preguntas, las cuales denominamos WH questions. O también a veces algunos libros les dicen information questions. Bueno, en realidad en el español las conocemos como preguntas abiertas, en donde puedo recibir una infinidad de respuestas diferentes. Bueno, ¿cómo hago para hacer una pregunta de estas en Present Continuous? Simplemente la oración que acabamos de ver o la estructura que acabamos de ver acerca de interrogative, solamente sumen la WH word al principio de esa estructura. No muevan nada más. Por lo tanto quedaría WH word, mi verb to be en presente, mi subject y mi complemento especial, bueno, y mi question mark. ¿De acuerdo? Vamos a ver el ejemplo con el ejemplo anterior. Y se vería así. Voy a utilizar why, que es una WH word que significa ¿por qué? Why are you watching a movie? ¿Por qué estás viendo una película? Estoy preguntando de manera abierta acerca de la actualidad, del momento. ¿De acuerdo? Así que, bueno, esto es la manera en cómo hacemos Present Continuous en el inglés. No olviden practicar, no olviden compartir este video. A muchos de ustedes les ha servido, por ahí he explorado en sus comentarios. No olviden dejarlos, su like, manita arriba. No soy whatever, pero bueno, hago el mejor esfuerzo para que ustedes tengan las mejores calificaciones y el inglés les sea muy placentero. Porque lo es. Recuerden que es el idioma más fácil que existe en el mundo. Así que nos vemos en el siguiente video.